está muy bien que la prensa internacional recoja de vez en cuando el sentir de una manera tan precisa de lo que está ocurriendo en nuestro país, porque muchas veces se equivocan y creo que no es este el caso. Creo que en España ahora mismo, desde hace 1 año y 3 meses, tenemos un problema, y es que hay una legislatura que es ficticia, hay un pacto fiscal que es ficticio, aquí no se gobierna, no se legisla, y ni se gobierna ni se legisla porque tenemos a un gobierno a merced de unas fuerzas nacionalistas que han decidido reventar día a día la política española. Van haciendo, pero a costa de mucho ruido, y enseguida ponemos un ejemplo, pero Pilar y Javier. Sí, a ver, a los expresidentes también les pasa esto de cualquier tiempo pasado fue mejor, y tienen poca capacidad de autocrítica, porque esto del... O mucha experiencia y conocimiento. Bueno, digo, yo cuanto más mayor me hago, mejor los entiendo. Autocrítica, porque bueno, primero Felipe González podía dedicar... A quien gobierne hay que dedicar todas las críticas, a quien está en la oposición la mitad de ellas, y se le escucha muy poco pedirle al Partido Popular que no siembre la oposición que puede llegar a tener en el futuro y que estemos en este bucle de política de confrontación muy alejada de los pactos. Cuando Rajoy habla de desde que la política de Frankenstein se instaló en España, a ver, la metáfora de Rubalcaba fue muy ingeniosa, pero es que se largó durante su legislatura. Los altísimos niveles de corrupción y los altísimos niveles de desempleo hizo que naciera Ciudadanos en este país y que naciera Podemos con capacidad incluso de sorpasar a los dos grandes. Pero más allá de la retrospectiva, es que es el sistema parlamentario que tenemos, es el sistema recogido en la Constitución y es con lo que tienen que gobernar. Hoy Pedro Sánchez, mañana, si Feijóo sigue siendo presidente del Partido Popular, será Alberto Núñez Feijóo. Pero esto de no reconocer que al final tienen que ir como la mayoría de los países de Europa, como la mayoría, porque las mayorías absolutas son minoría, vamos a sistemas de gobierno de coalición. Y es lo que hay, ya está bien de llamarlo Frankenstein. Y por, a ver, la financiación autonómica los viernes son dolorosos, claro, para Pedro Sánchez, porque la financiación autonómica te genera mucho ruido y ningún presidente autonómico, ni siquiera los suyos, aunque no hubiera grupo catalán, va a esas reuniones para desearle buen fin de semana. Cada uno va con su carta y con sus reclamaciones. Hizo bien el PP en rectificar con esto de que no se va a la Moncloa. Claro que tienen que ir los presidentes autonómicos. 54 medidas lleva hoy el presidente de Valencia, entre ellas revisar la quita de la deuda valenciana generada en parte por la infrafinanciación, por mucho que el PP también diga que no van a aceptar la quita, y es un debate que tiene que abrirse. Poco pacto de Estado veo yo aquí. Que se nos va... que no se nos vaya el tiempo, que hay mucha plancha. Comenzamos discrepando de mi amiga Pilar. Gobierno Frankenstein no es sinónimo de lo vota la gente. De coalición. No. Claro, solo faltaba que no lo votara la gente. A todos los que están ahí en el Parlamento, evidentemente a todos los han votado. Pero hablas de la Unión Europea. Dime en qué país, si me permitís ambas dos, que era mi turno de palabra, muchas gracias. Dime en qué país europeo se apoya un solo gobierno en partidos que quieran cargarse la nación, separatistas, independentistas. Dime solo uno. Ninguno. No pongas como ejemplo la Unión Europea. Porque pactos sí, claro, pactos podía haberlos hecho. Has nombrado a Ciudadanos, fíjate, ya ni nos acordamos de Ciudadanos. Bueno, ¿por qué no gobernó Pedro Sánchez? Pero nos acordamos de Vox. ¿Por qué no gobernó Pedro Sánchez con Ciudadanos cuando pudo y tenían una amplia mayoría absoluta entre los dos? Llámalo Rivera. No solo la culpa la tuvo Rivera, porque Pedro Sánchez tampoco quería. Con Ciudadanos no, con Rivera no. Gritos en Ferraz, con Rivera no. ¿De acuerdo? Por tanto, él pudo, no quiso. Él decía que no lo iba a hacer. Con separatistas independentistas nunca, con Bildu menos, con Podemos no voy a dormir. Y al final, porque aquí el único pacto que le interesa es por llegar o mantenerse en Moncloa. Ese es el único pacto que abona. Pactos de Estado, lo único que hace es levantar muros. Dixit en el Congreso de Diputados. Vamos a levantar un muro frente a los que necesitaría para gobernar en España. En España hemos tenido, por ejemplo, hace pocos días un proyecto de ley de conciliación, un problema que afecta a los españoles desde hace mucho tiempo. Les han cogido con el pie cambiado, claro, les duele en Moncloa que se hayan adelantado el Partido Popular. Pero, ¿por qué? Porque ellos están a otra cosa. Ellos están al concierto catalán, ellos están a Bildu, ahora hay que contentarles con esto porque los necesito. Necesito a los Frankenstein separatistas independentistas. Déjame añadir un elemento que tiene que ver con eso, que ahora seguimos hablando, porque es que una de las evidencias
aquellos medios de comunicación independientes que se resisten a esta deriva. También nos queda la Unión Europea. Y creo que las amenazas solo se pueden frenar, las amenazas a la libertad, ya sea de prensa, de cátedra o de expresión, con más libertad. Así es como hemos entendido el ejercicio de nuestro trabajo en la Comunidad de Madrid y así es como lo hace el periodismo independiente, que aún sigue en pie en muchos medios de comunicación como este. Nosotros, por nuestra parte, vamos a comparecer siempre en ruedas de prensa libres y abiertas, en una región donde no cabe la censura. La libertad se defiende ejerciéndola. Así que, queridos amigos y compañeros de Intereconomía, gracias por estos primeros 30 años del mejor periodismo y de prensa libre. Bueno, pues, muchas gracias. Ya están escuchando que es lo que está celebrando, el acto tiene lugar con motivo del 30 aniversario de Intereconomía. Qué jovencita Intereconomía, más que yo. Bueno, volvemos a la mesa, que os había dejado así, con la palabra en la boca. No sé si a ti o a quién, ya me he perdido. Si es que, a ver, eliminar, iba a decir matices del debate, que no son matices con Bildu, no conduce a ningún sitio. A ver, no se puede alabar la transición democrática y no alabar a Bildu en su transición democrática también. La transición se hizo con políticos que habían ordenado matar a otros españoles, que habían ordenado de su puño y letra fusilamientos. Y se hizo una transición que alabamos todos. Aznar, Zapatero, dos presidentes del gobierno, le pidieron a la banda terrorista ETA que dejara de matar y que hicieran política. Y, oye, está la experiencia del Sinn Féin. Niego la comparación. Se ilegalizó cuando estaban vinculados a la banda terrorista ETA y Bildu ha llegado al Congreso y tienen unos escaños. Y las políticas que defienden no están ni mucho menos vinculadas a la violencia. Han defendido la reforma laboral, claro, la reforma de las pensiones, la ley Mordaza, en la que muchísimos estaremos de acuerdo en que tiene puntos que hay que eliminar porque no son homologables, y si no, veremos si sale adelante o no en el Congreso. Entonces, seguir colocando a Bildu donde no está, donde ellos no se está quieren Óscar colocar, Matute, donde no están otros miembros, pues a mí me parece, y oye, coincidimos todos en que cuando pusieron a miembros que tenían condenas por terrorismo, coincidíamos todos lógicamente en que eso no podía ser. ¿Quién llevaba en sus listas electorales hace pocas elecciones a terroristas condenados? Creo que no conduce a ningún sitio. Es que esta normalización y blanqueamiento, yo me niego. ¿Qué es blanqueamiento? Que se llama política, desgraciadamente, Javier. La transición no fue un blanqueamiento de la dictadura. No es comparable. La transición no fue un blanqueamiento de la dictadura. Mató a la mayor parte de sus víctimas mortales, niños incluidos, en plena democracia. Pero ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en plena democracia. Sí, no se puede comparar a esta banda criminal y terrorista, Javier, que es con una transición en el 78. Pero no la se realidad, puede. Tú lo has comparado y te respeto, pero yo no admito esa comparación. Es que no están ETA, a día de hoy, no admites esa comparación? Porque hay 46 años en un caso y 10 en otro. Vuelvo a decirte el dato. Pues desgraciadamente la transición de la violencia a la política es esa, en España, en Gran Bretaña y en cualquier país occidental. Has terminado. Vamos, ETA, vuelvo yo creo que le hemos entendido el argumento, pero vamos a dejar los demás. Objetivo, hechos. Y estamos de acuerdo, además. La mayor parte de los asesinatos de ETA, de las víctimas mortales de ETA, vuelvo a decir, inclusive niños, se produjeron en plena democracia, con todos los derechos adquiridos por los estados. ¿Y qué, Javier? No, ¿y qué? No, ¿y qué? Y son primera fuerza en Euskadi, a Óscar Matute le han elegido, a Jon Iñárritu también. No, que termina la frase, que se les hace, se les expulsa del Congreso. Pero es que si me escuchas el argumento, a lo mejor me puedes contradecir, pero escúchame primero, porque si no va a ser complicado. Vuelvo a decirte el dato, ya no. ¿Has sido entendido? Claro. Mayor parte de asesinatos en plena democracia. Bien, ¿sabes cómo califican los actuales dirigentes de Bildu? Lo ha dicho antes Ketty. Presos por presupuestos, ¿verdad? No. Presos políticos, Ketty, dijo SIC, Arnaldo Otegi. Nuestros presos políticos. Es decir, ellos a día de hoy legitiman todos esos asesinatos en democracia. Por tanto, no es comparable. No es cierto, Javier. Es que no es cierto. Bueno, es que el propio Pedro Sánchez ya termino. Pero termina diciendo algo que sea cierto, porque no han legitimado los asesinatos. ¿Qué he dicho que no sea cierto? No, pero ¿qué he dicho que no sea cierto? Vamos a ver. ¿Qué he dicho que no sea cierto? Que si cada uno tiene su parte de razón. Una cosa es la opinión y otra son los datos objetivos. Yo creo que no estáis mintiendo ni
ninguno. Y no estáis mintiendo ninguno. Dejarme solo poner un poquito ahí de una puntillita. Quiero decir que Pilar dice defender que hagan política, eso le reclamábamos y yo la primera. Pero si vas a hacer política, no uses a la persona que está más manchada de ese entorno para defender la ley de seguridad ciudadana porque ofende a otros, o para decir determinadas cosas cuando tienes gente, que tú te citabas a Óscar Matute, tienes gente que no tiene manchada la historia por esas cosas, porque siempre defendieron vías democráticas. Hay gente en Bildu que nunca defendió el terrorismo. La hay. Úsala, porque a Merche Zurúa tardaremos en perdonarles, sí, porque ellos estaban ahí cubriendo con una sábana a los que disparaban. Entonces, señores, ¿qué fue el otro día? A mí yo ahí me gusta... pero vale, venga. Si puedo... O frente a posiciones tan rígidas como las de Yolanda Díaz, que parece que lo tiene todo muy claro en un debate que es bastante complejo. Creo que el Masái tiene una posición pues bastante equilibrada sobre un debate que es moderno. Es interesante a ojos de los espectadores, es interesante desde luego para nosotros, pero es interesante porque forma parte de la consecuencia de sociedades modernas que están vivas y que están cambiando, y que los patrones de los trabajadores también están cambiando. A mí la verdad que me interesa mucho, y yo siempre lo homologo también por cercanía, porque lo he vivido recientemente con el tema de las bajas maternales, y reconozco, me van a echar como tertuliana, que no tengo una posición definida, porque yo a bote pronto creo que es buena dejarlo en la libertad del trabajador, que sea el trabajador o la trabajadora los que decidan, pues si quieren incorporarse, también por cuestiones de salud mental, que no lo decimos muchas veces, pero está íntimamente ligado a procesos, por ejemplo, de bajas por enfermedad. Muchas veces son mentales, pero otras veces no son mentales, son físicas, pero esto te repercute en el estado anímico y necesitas muchas veces volver a trabajar. Te doy 13 segundos para decir que no es adaptar la persona a un traje, sino adaptar un traje a la persona. Sí. Y como ha cambiado la medicina, las personas, los puestos de trabajo, todo, si todo el mundo está de acuerdo y es positivo, pues ¿por qué no entramos a ello? Javier, ¿tú